fiestas, celebraciones, alegría, brindis. Hoy hablaremos sobre los vinos espumantes. Y esto es El que a Chile vino. Esta bebida nacida en Francia comenzó por una gran casualidad. Los franceses dicen que lo descubrió Don Perignon, que era un monje en Francia. Dejó unas botellas de vino y empezaron a estallar las botellas. Ahí partió el tema de los vinos con burbujas, en el fondo. De un error, de un descubrimiento que no estaba buscado, pero al momento de empezar a probarlo se dieron cuenta que era distinto, que era refrescante, que era una nueva forma de tener el vino, y la verdad que le encantó a muchas de las personas y partió el vino de champán. Y se reparte en el resto de Europa, evidentemente, y no solamente en el resto de Europa, sino que en el mismo Francia se produce espumante en zonas fuera de la Borgoña, fuera de Champaña, y se llaman de otra manera. Así es como nace este producto. Si tú visitas Champaña hay muchos santos, muchas santas en los túneles, porque le llamaban que era el vino del diablo y todo lo demás, porque explotaba y toda esa historia. Y Don Perignon fue quien fue atrás de ver por qué había ese proceso. Más Don Perignon no tiene solo eso, tiene la gran virtud de ser el primero que hizo la selección de fruta. Era un adelantado en la época, sin duda, el conocimiento estaba en las abadías. Porque fue donde comenzó el espumante de mayor calidad que se conoce hasta el día de hoy, o reconocía mayor calidad en el tiempo. ¿Cómo se produce un espumante? ¿Qué métodos y qué técnicas se ocupan para crear este intrigante vino espumoso? Se hace un vino base. El vino base es un vino tranquilo como cualquier vino que uno hace, que eso significa cosechar la uva, prensarla y fermentarlo hasta que casi todo el azúcar se haya quemado y se ha transformado en alcohol. Y este vino tiene que tener como graduación mínima 12,5 grados de alcohol, y para poder ser llamado espumante tiene que ser producto de una segunda fermentación. Pero la diferencia para un espumante es que tenemos que cosechar un poquito antes la uva. En la segunda fermentación voy a obtener 1 grado más de alcohol que el que obtengo cuando agrego las levaduras y el azúcar la segunda vez. Los dos métodos que existen comercialmente y tradicionalmente es el método Charmat o método de tanque, donde se produce esta segunda fermentación en un tanque. Y uno puede obtener en menor tiempo las burbujas. Tú estás produciendo lotes de un mínimo de 20 mililitros en cada fermentación. Esos 20 mililitros son todos iguales. Este es champenoise, que es el método tradicional, el método donde uno fermenta botella por botella. Y cada botella funciona como un tanque individual. Lo que pase dentro de esa botella no necesariamente es igual a lo que pasa en la botella al lado. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en una botella, tenía una relación más pequeña, hay mayor contacto con las levaduras y las borritas finas. En el método tradicional, también llamado champenoise, el vino vive su segunda fermentación en la botella. Ahí nace un proceso que puede durar varios años. Ganas la calidad en el tiempo que está junto con las borras. Ahí se va produciendo más complejidad. Y esto a través de un proceso de limpia que se hace con unos giropalets. Todo el residuo, toda la levadura muerta y la borra queda en el cuello. Esta botella tiene una tapa corona. Entonces uno empieza a dar vuelta de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, hasta que se junte todo acá. Es como un tapón. Eso se puede congelar o se puede hacer en caliente. La mayoría acá en Chile lo hace congelando. Entonces congelan esta parte de acá, lo dan vuelta, rápidamente sale todo este tapón con toda esta levadura muerta. Quedando un vino completamente limpio y transparente, sin residuos. Se rellena con el licor de expedición, se tapa y está. El licor de expedición es un vino que se le agrega azúcar. Y entonces, cuando uno dosifica el licor de expedición, también dosifica la cantidad de azúcar que uno quiere agregarle al vino finalmente en la botella, el que va a llegar al público. Los grados de dulzor o el dosaje que se llama que tiene cada espumante depende del tipo de espumante que tú estás haciendo, y tienen nombres que van desde Natur, que tiene 0 adición de dulzor, pasando por Extra Brut, Brut, Demi-Sec, Sec y Dolce, que ya son espumosos de alta graduación, sobre 70 gramos de azúcar residual por litro.
Los procesos de producción de los vinos espumantes han ido evolucionando con los años y pudiendo controlar cada etapa de su elaboración hasta el más mínimo detalle. Si uno está en una cata ciega o probando espumantes para decir cuál es champenoise y cuál es charmat, es ver el tamaño de la burbuja. El champenoise, por el hecho de las líneas, de la autólisis, de la célula, hacen que las burbujas sean muy finitas y muy delgaditas. Claro, el tamaño de la burbuja habla de la fineza del espumante. Si queremos ver la burbuja bien, como la cadena de burbujitas que se forma y llega a formar la corona arriba, una copa flauta es ideal porque nos permite desde el vértice ver cómo aparece esta cadenita. En una fermentación de tanque de 30 días la burbuja va a ser más grande. Cuando tú esa fermentación la aumentas a 60 días o más en el tanque, va de todas maneras a haber una burbuja menor porque hay una mayor integración de todos los elementos en el tanque. Por otra parte también está la temperatura de fermentación durante la segunda fermentación de los espumantes. Si nosotros trabajamos a temperatura fría y controlada, vamos a tener también una expresión de burbujas más pequeñita y continua. Y como en todo producto de buena calidad, la materia prima es clave. La uva es por supuesto el principal elemento. La uva, un vino espumante, tiene que tener un potencial de acidez importante y tiene que tener un grado de azúcar bajo. Tradicionalmente se ha considerado en el mundo entero, no solo en la zona Champagne, que hay 2 o 3 variedades que cumplen muy bien con estos vinos, que son el Pinot Noir y el Chardonnay fundamentalmente, pero te digo, puedo hacerlo con cualquier vino. Tú puedes hacerlo de la variedad que quieras, en el fondo. Como es un vino tranquilo, y no hay nada que lo diferencie, es un vino tranquilo que después tú le adicionas el licor de tiraje, en el fondo, y haces la segunda fermentación, tú de cualquier variedad podrías hacer un espumante. Entonces, en el fondo, también darse cuenta cuál es el potencial que tenemos, que no solamente nos vayamos con lo que nos dicen en Francia, uno puede jugar. Tintos, blancos, rosados, cualquiera. Es una segunda fermentación de un vino. Y el vino puede ser un vino muy elegante, puede ser un vino común. En el caso Mujer Andina, la primera espumante que hicimos se llama Levita y ocupamos un Syrah. Como no está prohibido y la ley no te marca cuál cepa puedes ocupar, se pueden ocupar más cepas y podemos hacer pruebas. Hay espumantes con País, con Riesling, con Gewürztraminer, que tienen Moscatel. En Chile hemos hecho pruebas y se ve que está la cosa innovando un poco en el tema en cuanto a cepas que estamos ocupando. Existen espumantes tintos de Syrah. Ahora es un desafío porque el tinto tiene tanino y eso con la burbuja se puede destacar más. Entonces es un desafío hacer un tinto de bastante color, que quede suave, para poder hacerlo espumante y que no moleste. Pero no solo hay quienes se han atrevido con otros cepajes, también con la presentación del vino, manteniendo las levaduras y creando un producto más turbio, rústico y, ¿por qué no?, con carácter. La borra no tiene ningún problema, no es tóxica, ni te envenena, ni nada por el estilo, todo lo contrario, le da tal vez más carácter, incluso que es lo que tú ves en vinos no terminados como los pipeños o las chichas, ¿no es verdad? Nos recomendamos a la gente que compra el producto virgen y ciertamente que no se puede servir a una persona que no sabe porque lo va a devolver porque está turbio. Puede que te interfiera con las burbujas, cómo salen, cómo se forman. Eso no lo podrías ver en un espumante turbio. El consumo de burbujas en nuestro país ha experimentado un alza sin precedentes, creándose un interés que antes este vino no generaba. Hace 5 años o más, Undurraga, Valdivieso era lo que teníamos para el año nuevo con el helado de piña. Yo me acuerdo de chiquitita. Y después empezó todo este boom que yo creo que debe haber sido hace unos 10 años más o menos. Según el último reportaje que hicieron en Economía y Negocio del Mercurio, desde el 2012 hasta ahora, o sea, ya en 5 o 6 años, ha aumentado 3 veces el consumo de espumante en Chile. Yo creo que es parte del proceso natural de la evolución en los países productores de vino. Creo que cuando los países se van especializando, sofisticando, parte del proceso es llegar a la producción de espumante. Hoy día vemos una diversificación de la venta de espumante en todos los meses, quiere decir que la gente está tomándola no solamente para las fiestas de fin de año. Puedes comer, tomar aperitivo, queso, una frutilla María perfecto con espumante. Hay espumantes para armonizar con distintos platos, distintos momentos, distintas ocasiones. Y se quebró el paradigma de que el espumante era o cuando nacía tu hijo, cuando te casabas o cuando te divorciabas.
perfectamente son vinos de pub en la noche, son vinos más honderos también. Se redescubrió el potencial que tiene el sparkling en general. También más hombres se están atreviendo a tomar espumante, ya no es tan así como que, no sé, como un trago de mujer, ya no es así, estamos cambiando, la sociedad está cambiando y eso es muy bueno. Entonces yo creo que en Chile, que ahora se están empezando a hacer espumantes de calidad, vamos a crear consumidores de espumantes en Chile. Y por eso están todos los institutos de investigación trabajando y dando soporte y know-how para poder transferir eso a las empresas. Yo creo en verdad, o sea, como que me emociona hablar del tema, que tenemos un tremendo potencial. Casi todos los valles, o sea, desde Limarí hasta Osorno. Estamos también con mucho Chardonnay y Pinot Noir dentro de nuestras mezclas. Creo que se pueden hacer otras duplas súper entretenidas. Depende del estilo, si quería un poquito más frutal, a lo mejor irse para los lados más fríos, clima más frío, Casablanca, por eso a lo mejor Limarí, a lo mejor para el lado de la cordillera del Maule, por ejemplo. Hay muchas condiciones climáticas, hay mucha fruta, hay mucho por hacer. Te alegra la vida, las burbujas se te van a la cabeza rápidamente y yo creo que el espumante con una buena compañía, con una buena música y una buena comida, a mí me encanta y sobre todo en esta época de calor. Está claro, el espumante llegó para quedarse.